entre paredes de Beijing, China, en este su programa Danzarte. Los objetos más importantes, ¿vale? Vamos a ver, lo alto de la pared es un tablero. Los tres caracteres de chinos significa farmacia imperial. Fueron escritos por el emperador de Xianglong de la dinastía Qing, ya tiene 200 años de existencia. Y esta es una figura de bronce marcada con los puntos de acupuntura heredadas de la dinastía Song. Y ha recorrido durante varios días de exposiciones muchos países de asiáticos, de europeos, de americanos. Y esta figura se compone de varias piezas que en su interior escultura de madera que representa órganos como cerebro, tiene corazón, estómago, pulmones y riñones. Además, dispone de una instalación mecánica servía para introducir agua a cada uno de los puntos de acupuntura. Y el primer dueño de esta figura era la Academia Imperial de la Medicina de la dinastía Song. Y esta figura servía para enseñanza acupuntura y también para los exámenes imperiales. Y los estudiantes de acupuntura tenían que pasar una serie de exámenes muy difíciles e importantes. Vamos a tomar un examen como ejemplo. Según enfermedades indicadas por el examinador oficial y frente a esta figura con los puntos ya lleno de cera, y el examinador tenía que taparse primero los ojos con una cinta negra y luego pasaba a elegir los sitios correspondientes en el cuerpo de bronce para introducir agujas. Se salía agua, es decir, ya correctamente en el punto de acupuntura, ¿no? Es decir, ya correctamente, ya perdería oportunidad de ser médico de imperial o tenía que repetir otra vez en el curso de acupuntura, ¿entendéis? Qué interesante fue eso de la medicina oriental, Vanessa. Claro que sí, hay muchas cosas muy interesantes en mi viaje a China y les traeré más la próxima semana aquí en Danzarte.